Bueno, X, ¿sabes algo sobre la taiga cerca de Arkhangelsk? Apuesto a que las primeras imágenes que se les viene a la cabeza son pantanos, arándanos y Lomonosov. Pero les contaré esta historia que recordé mientras jugueteaba con papeles viejos. Tengo la extraña costumbre de almacenar todo, desde cartas hasta facturas, como un archivo sin ningún objetivo. Afortunadamente tengo suficiente tiempo para hacerlo bien. Estaba releyendo viejas cartas de mi tía que vivía en el campo cerca de Arkhangelsk. Fui allí cuando era mucho más joven y desde entonces, en realidad, la última vez que fui fue hace 3 años. Me llamaron a ayudar a mi tía a mudarse a otra casa, pero no sucedió. Así que solo estaba jugando y bebiendo con los lugareños. A cambio de un buen y antiguo alcohol ilegal, obtuvieron un oyente agradecido de varias historias de campo. Uno de ellos, llamado Den Lukok, también conocido como Nikolai, era un viejo bebedor empedernido que mantuvo la mente fresca y los recuerdos claros. Él nació en el corazón del país. No había electricidad, ni consejo, ni siquiera una iglesia. El lugar se llamaba Bajo Bodanga. Nunca lo encontrarás en los documentos como cientos de pueblos similares. El hecho es que muchas aldeas tenían nombres idénticos, por lo que registraron localidades todas a la vez con nombres nuevos, como el asentamiento de Filimonosokop. Sin embargo, la gente siguió llamando a sus pueblos por sus nombres originales, lo que volvió locas a las autoridades. Det estaba dispuesto a hablar de su tierra natal, el Bajo Bodanga. Era un antiguo pueblo cerca de un río, pero el río finalmente se hizo poco profundo y se convirtió en un pantano. Todo lo que quedaba era tala, bayas y hongos. Varias veces al año venían carros con noticias, sal, fósforos, etc. Nada extraordinario en absoluto, pero cuando le pregunté sobre el Alto de Bodanga, hablando lógicamente, debe haber uno, Det me contó esta historia. Alto Bodanga fue arruinado por la vegetación hace mucho tiempo. Se cuenta que una vez el tonto local fue a buscar musgo para llenar los huecos de su casa de troncos, pero en lugar de traer musgo trajo una extraña vegetación. Según Det, parecía musgo común de pantano pero teñido de azul y olía a heno cortado. Pronto los lugareños comenzaron a encontrar estos parches de vegetación azul. La recolectaban, secaban y vendían. Y si encontraban un gran claro con ella, lo marcaba a una distancia de unos 100 pies. Aparentemente no crecía tanto, por lo que las marcas antiguas sirvieron muy bien. Se cuenta que aquellas personas que fueron a estos claros nunca regresaron. Se dice que si algún animal, ganado o ser humano se acercaba mucho a ellas, emitían esporas o gases que causaban parálisis. Y en lo alto de Bodanga, este tipo cubrió su casa con esta extraña e inusual vegetación. Pronto la noticia llegó a Bajo Bodanga, pero cuando llegaron todo lo que vieron fueron cabañas de troncos cubiertas de esta vegetación y un fuerte olor a heno cortado. El lugar fue quemado, asediado con madera muerta y surcos. A las autoridades no les importaban los negocios de los lugareños, y los mismos locales lo tomaron como otra dureza de la vida. Se cavó el camino al Alto de Bodanga, y se trató de no ir por ese camino desde entonces y tampoco pastar al ganado por ahí. Las cosas volvieron a la normalidad naturalmente, salvo ese único caso que Det presenció por casualidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, 3 geólogos vinieron con autos. Bueno, tal vez no eran geólogos, estaban examinando terrenos para el desarrollo industrial de tubernas, pero seguiré llamándolos geólogos. La gente del pueblo los recibió en la casa de Luke, el padre de Det, y al día siguiente, los geólogos fueron a los pantanos y se negaron a llevar un guía con ellos. Se les puede perdonar. Como me han dicho, los lugareños no eran las personas más amables o hospitalarias. Lo único que les habían dicho es que no se acercaran a Alto de Bodanga si querían volver. Les contaron esta historia, pero los geólogos pensaron que los lugareños trataban de esconder algo allí de los soviéticos. Así que tomaron sus bolsos, instrumentos y fueron directos allí. Los lugareños decidieron no hablar de ellos. Al tercer día uno de los geólogos fue encontrado en las afueras del pueblo. Alguien fue a buscar a un cerdo perdido, pero en su lugar encontró al pobre, destrozado por las ramas, cubierto de musgo azul y absolutamente ciego, quien encontró la salida del pantano con el tacto. Se llamó a la gente para encontrar a los otros. Luke los acompañó. Para entonces tenía 10 años y, sin embargo, después de casi 70 años, contaba cómo su padre lavaba la vegetación con queroseno. Les dijo a las mujeres que calentaran un baño y dejaran al tipo allí. Hombres armados con queroseno, estacas y cuerdas caminaron hacia Alto de Bodanga. Llegaron allí después de un mediodía de caminata.
Lo primero que notaron fue el olor. Luego vieron un claro de esta vegetación con forma de alfombra azul grisácea rodeada por un anillo de hierba seca. Luke describió vívidamente el claro deprimente, tranquilo y suave, excepto por algo que parecía un árbol partido por la mitad, que al final resultó tratarse de otro de los geólogos. El tipo todavía estaba vivo, moviéndose entre la costra de musgo, cubriendo firmemente su cuerpo incluso debajo de su ropa. Lo sacaron a rastras de allí. Los hombres trataron de aclarar su rostro, pero para hacer eso, necesitaban arrancar pequeñas raíces de esa vegetación de su piel. Después de quitarle la capa de musgo de la boca, empezó a sonar con más claridad. El geólogo trató de decirle algo, pero todo lo que él obtuvo fue: Dios es el pantano, hay luz de Dios, déjame volver con Dios. Luego, el geólogo de repente trató de levantarse y trató de arrastrarse, pero rápidamente se calmó antes de que los hombres pudieran hacer algo. Más tarde, el tipo que regresó solo sobrevivió, aunque perdió los ojos y Luke tuvo que cortarle una de las piernas. El musgo se le metió en la bota y le comió la carne. En un mes llegó un auto para los geólogos. Se les dijo lo que sucedió y se los guió al lugar. Después de otro mes llegaron unos militares en camiones. Los militares se quedaron allí, y luego los lugareños fueron cargados en camiones y evacuados primero a Plesty, donde ahora se encuentra el puerto espacial de Plesetsk, y luego fueron reasentados al sur de la región, y se les dijo que no hablaran demasiado al respecto. Así que Luke se fue al pueblo de la tía, consiguió un trabajo en Les Promos, y luego se retiró para hacer alcohol ilegal y contar historias. Tal vez se lo inventó todo, pero aún así fue una buena historia para mí.